Hola, el día de hoy veremos el tema de historia titulado Las invasiones bárbaras y la disolución del Imperio Romano. Para comenzar, necesitamos comprender algunas palabras. Por ejemplo, la palabra invasión significa entrar por la fuerza en un lugar para ocuparlo. Y la palabra disolución significa deshacer la fuerza de unidad de un grupo, destruir o hacer que desaparezca una cosa. En este caso, las invasiones bárbaras se refieren a que un grupo, al que llamaron bárbaros, entraron por la fuerza y derrotaron o destruyeron el Imperio Romano. Así es que comencemos. Para empezar, aquí podemos ver el mapa del mundo y tenemos los diferentes continentes: América, África, Europa. Lo encerré en esta figura con un contorno naranja. El continente asiático, Oceanía y Antártida. Nos vamos a concentrar en el continente europeo. En este continente sucedieron todos los acontecimientos que veremos en este bloque. Y vamos a comenzar con el Imperio Romano. Tenemos ahí el mapa de todo lo que llegó a abarcar el Imperio Romano. El Imperio Romano llegó a dominar territorios que hoy abarcan cerca de 40 países de Europa, Asia y África. Esto fue posible gracias a un gran ejército. El ejército era encargado de vigilar y defender sus territorios y fronteras, así como conquistar nuevos pueblos. Con el paso del tiempo, Roma fue perdiendo poder y el ejército disminuyó su disciplina, ya que había muchos jefes militares muy ambiciosos que peleaban entre sí. Durante el siglo III, es decir, del año 200 al 300, pueblos guerreros de Europa, Asia y África empezaron a penetrar en el imperio, es decir, comenzaron a entrar. Ellos venían del norte de Europa, venían también de Asia y también de África. Los romanos a estos pueblos les llamaban bárbaros, porque entraban a la fuerza, entraban con mucha violencia, y el Imperio Romano intentó detener este avance. En ocasiones, los pueblos bárbaros irrumpían por la fuerza, es decir, invadían, y otras veces entraban mediante acuerdos. ¿A qué me refiero? Que el emperador les otorgaba tierras a cambio de integrarse al ejército, pero siempre y cuando respetaran las leyes del imperio. Las invasiones se hicieron cada vez más frecuentes, por lo que en el año 395, este emperador que observas en pantalla decidió reforzar sus tácticas de defensa, por lo que dividió al imperio en dos: el Imperio de Oriente, que lo puedes observar de color verde, y el Imperio Romano de Occidente. En el norte puedes encontrar el nombre de los pueblos que invadían, así como invadían también por la parte de África, aunque no se encuentra aquí el nombre, y también por la parte de Asia. A pesar de eso, los pueblos romanos siguieron padeciendo muchos problemas. Tenían dificultades económicas, un ejército débil y ambicioso, por lo que en el año 476 los pueblos bárbaros lograron derrotar al imperio del Rómulo Augusto, que era el Imperio Romano de Occidente. Este hecho marcó el final de la antigüedad y el inicio de la Edad Media. Aquí podemos observar en el mapa, de parte naranja, el Imperio Romano de Oriente, y la parte azul, el Imperio Romano de Occidente. Como has de recordar, el emperador, que ya habíamos visto su fotografía, dividió el imperio en dos. En un inicio él lo controlaba, pero después del tiempo decidió encargárselo a sus dos hijos. Sin embargo, los grupos bárbaros lograron derrotar a este Imperio Romano de Occidente de color azul en el año 476 y marca el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad. A esta etapa se le llamó la Edad Media.
Ahora veremos cómo fue que nacieron reinos bárbaros. Hablando de estos grupos invasores, estos grupos formaron reinos y a continuación veremos esta historia. ¿Quiénes eran los pueblos bárbaros? Bueno, existían diferentes grupos. Estaban los celtas, los germanos, los eslavos, los árabes, bereberes y tártaros. Pero uno de estos grupos fue el más poderoso. Fue el de los germanos y era el más numeroso, el que tenía más gente. Había muchos grupos bárbaros, pero el más numeroso eran los germanos. El grupo de los germanos estaba compuesto por varios pueblos: visigodos, ostrogodos, vándalos, lombardos, anglos, francos y sajones. Imagina que todos estos pueblos formaban un grupo, y este grupo era el grupo de los bárbaros. ¿Sí? Este grupo bárbaro fue llamado los germanos. Todos ellos, los visigodos, ostrogodos, vándalos, lombardos, anglos, francos y sajones, todos estos pueblitos formaban el grupo de los germanos. Estos pueblos tenían sus propias costumbres, tradiciones, idiomas, juegos, comida y hasta chismes. Al momento que se relacionan con los romanos, logran fusionarse. Sus culturas se fusionan y surgen nuevas costumbres, nuevas formas de organizarse y nueva cultura, como las lenguas romances. Es decir, toda la cultura, las tradiciones, las formas de pensar de los romanos como de los germanos, que era compuesto por todos los pueblitos que te mencioné, se fusionan y logran una nueva cultura. Y algo que logran crear son las lenguas romances. Estas lenguas romances son el español, el portugués, el francés y el italiano. Y se le llaman romances porque su origen está con los romanos y también con la fusión que hubo con los germanos. Estas lenguas romances se llaman así porque provienen de los romanos. Y sí, como lo oyes bien, el español que nosotros hablamos nació de esta combinación de lenguas de los romanos y los bárbaros. El tiempo pasó y estos pueblos, compuestos por los romanos y los bárbaros, comenzaron a adoptar el cristianismo como religión. De esta manera comenzaron a surgir los reinos germanos. ¿Recuerdas que así se llamaba el grupo más grande de los bárbaros? Cada pueblo hizo su reino en una parte distinta de lo que antes era el Imperio Romano de Occidente. Es decir, la parte morada que ves en el mapa corresponde al Imperio Romano de Oriente, que luego cambió de nombre, pero ya lo veremos en otra clase. Y en lo que antes era el Imperio Romano de Occidente, comenzaron a formar diferentes reinos. Por ejemplo, el reino de los visigodos, el reino de los suevos, el reino de los francos y diferentes reinos. Aquí está una imagen de los reinos germanos. Sin embargo, varios de estos pueblos se pelearon por más de 3 siglos, es decir, más de 300 años, hasta que los francos ganaron y, dirigidos por Carlomagno, formaron un imperio y dominaron a los demás. Nada más, no quiero que te confundas, no es Alejandro el Magno el que habíamos visto en la clase con los griegos. Se trata de otro personaje, Carlomagno, de los francos. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo, porque el imperio que hizo Carlomagno se fragmentó cuando éste murió, dando lugar a reinos independientes.
Estos reinos comenzaron a construir castillos y se comenzó a establecer el feudalismo, que lo veremos en la siguiente clase. Tenemos aquí el mapa de Europa en el año 1000, en donde podemos observar cómo se formaron nuevos reinos. Tenemos de color amarillo el reino de España, de verde el reino de Francia, de naranja el reino germánico y de morado el reino de Inglaterra. Pero, ¿crees que esta historia terminó? Pues no, porque cuando todo parecía haber quedado en paz, llegaron del norte y del este de Europa nuevos grupos invasores que saqueaban pueblos y ciudades, capturando esclavos. Algunos de estos grupos fueron los magiares, los búlgaros, pero los más conocidos fueron los vikingos. Los vikingos procedían de Escandinavia, esta parte que observas en el mapa de color verde, que está al norte de Europa, esta parte de aquí. Los vikingos eran excelentes navegantes y constructores de barcos. Atacaron los territorios que actualmente ocupan Inglaterra, Irlanda, Francia e Italia. Finalmente, los vikingos se establecieron en lo que hoy es Dinamarca, Rusia, Sicilia en Italia y Normandía en Francia. Tenemos un dato interesante. El jefe vikingo Eric el Rojo llegó al continente americano en el año 1000, 5 siglos antes que Cristóbal Colón. En su expedición descubrió una tierra lejana a la cual llamó Vinland, que significa país del vino, pues ahí crecía la vid, la planta con la cual se obtiene el vino. Este lugar es la actual provincia canadiense de Nueva Escocia y lo podemos observar en el mapa. Ellos provenían de Escandinavia, llegaron a Groenlandia y de ahí exploraron ese territorio canadiense de Nueva Escocia, descubriendo así el continente americano mucho antes que Cristóbal Colón, aunque de manera oficial la historia le asigna el descubrimiento de América a Cristóbal Colón. Hasta aquí hemos llegado con nuestra clase de historia. Espero que haya quedado un poco claro el tema y cualquier duda que tengas, comunícate para explicártela, que lo haré con mucho gusto. Hasta luego.